Esto es Pensemos en México. Pues sí, el día de hoy, fíjese nada más hasta dónde llega la ridiculez cuando verdaderamente dice la gente, ya basta. Y es que si usted ha estado escuchando cómo es que exigen ciertos grupos sociales con relación a un tema que se ha hecho demasiado, pero demasiado viral. Y es el caso de lo que le han dicho casi todos los días a la presidenta Claudia Sheinbaum con relación a la violencia. Este es un tema en donde la mayoría de compañeros periodistas le han apostado, casi, así, le han apostado a que la situación que actualmente vive y reina el país es casi al 100% culpable la violencia que se vive en todo el territorio. Yo la mera verdad es como para ver donde sí realmente hay ciertos estados de la República Mexicana donde hay violencia. Sí es cierto. Hay una violencia no desde que llegó Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto, es desde más atrás, desde mucho más atrás. Y bueno, la historia inclusive nos dice que esto viene desde las primeras intervenciones de, de México con el extranjero. Hay que ponerse a ver cómo es el gran descaro de grupos que exigen un día y al otro día también esto de la violencia. Yo, la mera verdad, me hubiera gustado ver cómo mucha de la gente, pero mucha de la gente que estuvo en otros sexenios, en la autoexigencia de, de la violencia. Y yo le digo algo, nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Y le voy a decir por qué. Porque nunca vieron datos precisos. Y el día de hoy, fíjese nada más hasta dónde se dan estos datos. Y el día de hoy vamos a ver algunos de esos datos. Nada más así como para que usted vea un poquito de estos datos. Esto se aplica de... Primero le voy a mostrar esta primera tabla que nos habla de lo que sucedió en una revista de Contralínea con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Red por los Derechos a la Infancia. Vea usted, en la época, tan solo en la época
de Felipe Calderón, esto de la guerra contra el narcotráfico realmente es degradante. Y le voy a decir por qué. Porque en esta tabla, observe usted cómo habla de que del 2006 al 2010, ahí dice que hubo una serie de detenciones, consignaciones y averiguaciones. Y vea usted cómo está la barra más gruesa, que habla de 120,000, dice ahí, dice 120,000 detenidos. Estos 120,000 detenidos que usted ve en esta tabla, dice que fueron detenidos, pero que no tenían nada que ver con el narcotráfico. Fíjese nada más hasta dónde se da esta situación de un descaro. ¿Por qué? Porque fueron detenidos, pero ¿qué cree? Cuando los detuvieron, ninguno de estos pobres angelitos no tenían absolutamente nada que ver con el narco. Dice ahí más adelante, consignados anexos comprobados con cárteles. 1194. Oiga, nada más imagínense, para todos los que somos a nivel nacional, 1194, ¿sabe a cuánto se equivale esto? A 400 por año. Esto solamente es de 3 años. Digo, para que vea cómo era el sexenio de Felipe Calderón. Es decir, oiga usted, pues realmente solamente era una mentira. En esta tabla nos dice en los primeros 3 años que realmente esto de lo que tanto mucha gente dice, sea de izquierda, sea de derecha, sea de quien sea, y que hay veces que defienden mucho el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, son una gran mentira. ¿Por qué? Porque fíjese nada más, aquí cuando habla de 1194 consignados, es decir, que le dieron la cara al narcotráfico, pues al final estamos hablando de 400 personas por año. Oiga, por año. De los cuales, fíjese nada más, de 1194, solamente 735, es decir, la mitad, tuvieron sentencia última instancia de la delincuencia organizada. ¿Qué habrá pasado con la otra mitad? ¿Quién sabe? Y de las 735, 123 averiguaciones previas consignadas se dieron a la delincuencia organizada. Es decir, siguen en carpetas, ¿verdad? Siguen en carpetas, siguen ahí en la averiguación, pero no se sabe absolutamente nada. ¿Ya vio? Tanto que a veces alegan y fíjese nada más, y al final
2 averiguaciones previas no fueron por delincuencia organizada. En 3 años, solamente 2 fueron por lavado de dinero. Fíjese nada más hasta dónde se da este descaro. De 120,000, ¿cuántos en realidad? Pues nada más metieron a la cárcel. Yo le digo algo, es verdaderamente una desfachatez que se hable hoy y que se diga que en la época de Felipe Calderón se tuvo una gran guerra al narcotráfico. Eso es una real y total mentira. Los datos aquí no los dicen. Pero ojo, vamos más allá. Hay otra tabla en donde nos habla con relación a este sentido. Vean nada más, en esta tabla se habla de asesinatos. Y en el número de asesinatos se habla, la Secretaría de la Defensa Nacional presenta de diciembre del 2006 a febrero del 2010 civiles asesinados extrajudicialmente, 22,700. Oiga nada más, 22,700. Es decir, de estos 3 años, hubo asesinados de 23,700 por ahí, de más de 7,000 por año. 7,000 por año. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de que hay una total desvergüenza y desfachatez, una hipocresía de decir que Felipe Calderón y que Genaro García Luna estuvo, o sea, siempre al cuidado de la seguridad nacional. Pero no nada más es eso, vea usted. Ahí nos dice más adelante que hubo 3,700 niños huérfanos. ¿Por qué? Pues es porque mataron a familias completas. Y hubo con Felipe Calderón y Genaro García Luna, ¿verdad? Que en estos momentos le han de estar zumbando los oídos ahí donde quiera que esté, ahí encarcelado en estos momentos. Fíjese nada más, para su conciencia de ambos, 110 niños asesinados. Entonces, oiga usted, cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum le hacen esta serie de cuestionamientos, yo creo que hay que hacer una reflexión. Igual pasó con Andrés Manuel López Obrador. Hubo una gran desfachatez de decir esto no es cierto. Esto no va para allá. ¿Por qué? Porque, o sea, es decir, ¿cómo se atreven a cuestionar el trabajo de seguridad que no dudo que le sigan haciendo falta todavía algunas situaciones, pero que los números, fíjese, tan solo yo le estoy presentando estos primeros 3 años de esta investigación que sacó en el año del 2010 la revista Contralínea
del 23 de mayo del 2010. Es algo verdaderamente apabullante de que la señora Lili del Carmen Telles cuestione, hable con una doble moral diciendo que los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han sido los más violentos. Y yo le quiero decir que esto apenas yo le estoy presentando 3 años. Digo, si vemos la segunda evaluación, si hacemos la segunda evaluación, o sea, es desgarrante esta guerra contra el narcotráfico cuando hablan y dicen, es que hay que darle cara con violencia al narcotráfico. Aquí usted se puede dar cuenta que el haberle hecho la guerra al narcotráfico trajo una de violencia, una de guerra, guerras regionales, desempleo, hubo hambre, hubo orfandad. Y aún así hay mucha gente que le apuesta a la violencia. Entonces, es para realmente que pensemos en México si los acontecimientos actuales, como lo dijo un presidente de un partido, dijo, lo único que nos queda es la violencia. Y yo creo que no. Yo creo que no. Porque la violencia nos va a generar más desempleo, menos inversión, alza en los productos, como cuando lo vimos en la pandemia. Se ha de acordar usted cómo hubo escasez de ciertos productos. Es decir, hay gente, de veras, hay gente que le apuesta a la violencia. Porque quien quita y pega, y es chicle y pega, que de ahí no pagamos impuestos, seguimos igual, no pongo en orden mis negocios, puedo seguir haciendo transacciones bancarias ilegales y en fin. Como cuando la gente le dice, no hay bronca, le puedo seguir robando el internet a mi vecino y no pasa nada. De veras, es un poquito de honestidad en esto, de decir que si verdaderamente queremos cambiar, verdaderamente le tenemos que apostar más a las situaciones de salir adelante, ¿verdad? El trabajo, el empleo, la activación de la economía, porque con estos números que ahorita estábamos checando, decimos, oye, con esto no la hacemos. Si queremos hacer que un Estado llegue a la violencia. Y hay una estrategia de inteligencia. Hay una estrategia para poder ir solventando estas situaciones. Y hay mucha gente que habla y dice que le apuesta a la educación. Pero también hay gente que dice, no, no le apuesto a la educación porque ya vimos que hay jóvenes que se están gastando la beca en otras cosas.
Hay gente que probablemente lo haga, jóvenes con becas y que lo estén haciendo, probablemente. No hay duda de eso. Pero le digo algo, puede ser que sea una minoría de una mayoría en donde le estén apostando más al deporte, a la educación, ¿verdad? A la cultura. Entonces, yo creo que cuando estuvieron otros gobiernos y le apostaron a la violencia, aquí yo le estoy presentando de los primeros 3 años que esto no iba bien y no paró bien y terminó completamente mal y hoy, estar recogiendo las cenizas, los escondrijos, es, no solamente está saliendo también caro, restabilizar la economía, el salario, en fin. Y conste que venimos de una pandemia que no fue fácil a nivel mundial. Entonces, el combate a la violencia va a empezar con muchas acciones que probablemente van a ser dolorosas, probablemente. ¿Por qué? Porque voy a tener que denunciar yo como ciudadano a mi hermano, a mi tío, a mi sobrino, ¿verdad? A una tía, a mi vecina. ¿Por qué? No solamente no porque consumen, que ese es su problema, porque lo trafican y tiene que ser denunciado. ¿Desde dónde? Desde casa. Porque desde casa tenemos que dar el ejemplo para que el Estado pueda hacer acciones precisas y tengamos una mayor seguridad, usted y yo. Así está este tema de la, de la seguridad, porque mucha gente, digo, todos los días, desde yo creo los gobernadores, desde los presidentes municipales y desde la misma presidenta de esta nación, México, todos los días, la pregunta que usted escucha todos los días en las mañaneras es: ¿y cómo le vamos a hacer para bajar la delincuencia? ¿Y cómo le vamos a hacer por esto y por esto y por esto? Y yo creo que ya hay muchos compañeros periodistas que ya se está sabiendo que inclusive ellos mismos, varios compañeros periodistas, ya lo hacen con un propósito de estar golpeteando un tema que todos sabemos que no va a ser nada más de la presidenta, que en todo esto van a tener que trabajar más presidentes municipales, secretarios de seguridad, secretarios de gobernación municipal, sí, en los gobernadores con sus secretarios de gobernación y sus secretarios de seguridad, junto con las bases militares de Guardia Nacional y del Ejército de cada una de las divisiones de los estados. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo en la estrategia de inteligencia van a salir muchas cosas en donde ya lo ha comentado en muchas ocasiones el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Empecemos desde casa. Ojo, aguas, aguas, porque ya hay una observación muy interesante. Si le gustó este contenido, denos like, suscríbase, comente de estos contenidos y de otros que podamos hablar aquí en Pensemos en México.
Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.